Buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy en este webinar. Soy Rebeca Vicente Sánchez, directora de Iniciativas Estratégicas de Filantropía Puerto Rico, una entidad sin fin de lucro que busca amplificar la voz y el impacto de la filantropía en áreas de equidad, transparencia y justicia social. Esta serie de webinars que continuamos hoy va dirigida a informar a nuestra audiencia, en particular a nuestros donantes y miembros, sobre el impacto de las subvenciones que hemos otorgado a través del Fondo Adelante. El Fondo Adelante es un fondo colaborativo que lanzamos justo después del huracán María para apoyar los esfuerzos de recuperación. El webinar de hoy lo estamos ofreciendo en español y lo vamos a grabar para que las personas que no se puedan conectar ahora en vivo puedan verlo más adelante a través de nuestra página web. En la sesión de hoy nos acompañan Mari Narváez y Arel Emilio Alicea, ambos de Kilómetro Cero, para presentarnos el proyecto Evidencia a la Violencia, que es un sistema ciudadano de documentación que contiene una base de datos pública en la que pueden registrarse intervenciones policiales violentas, discriminatorias, arbitrarias o desproporcionadas. Mari Narváez es fundadora y directora ejecutiva de Kilómetro Cero. Tiene una maestría en periodismo de investigación y estudios latinoamericanos, así como cursos doctorales en historia y estudios de género. Y además es escritora y columnista en varios periódicos y siempre que puedo la leo, porque me encanta. Y Arel Emilio Alicea es documentalista en Kilómetro Cero. Se graduó en medio de la pandemia del programa de literatura comparada en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, y ahora sigue aprendiendo con Kilómetro Cero para aportar a un futuro sin lógicas policiales, punitivas ni represivas. Antes de comenzar, invito a aquellos de ustedes en la audiencia que aún no están inscritos en nuestra lista de envíos, que así lo hagan, para que por el chat vamos a pasar el enlace, para que no se pierdan futuros webinars y eventos y estén informados de todo lo que estamos haciendo. Bueno, y ahora el webinar. Les digo que el webinar dura 30 minutos, la presentación dura 30 minutos y luego tendremos una sesión de preguntas y respuestas de 15 minutos. Así que si les surgen preguntas mientras Mari y Arel van presentando, las pueden anotar o enviarlas por el chat y con gusto entonces al final de esta presentación las compartimos y las atendemos. Y ahora adelante, Mari y Arel. ¿Cómo no? Buenas tardes a todas, a todos. Gracias, Rebeca, por la invitación a Filantropía, ¿verdad? Por el apoyo que nos han brindado durante todo este tiempo, que ha sido vital para el desarrollo de esta herramienta que presentamos al país recientemente. La presentamos en el pasado mes, el mes pasado, pero Evidencia a la Violencia, pues es una herramienta muy poderosa, una herramienta que hemos lanzado preliminarmente, ¿verdad? Para ir practicando con ella, pero la ambición es que eventualmente toda la ciudadanía activada en Puerto Rico, ¿verdad? La ciudadanía que vigila por sus derechos pueda participar de ella, la conozca, pueda utilizarla para diferentes, ¿verdad? Para diferentes funciones importantes, como son, por ejemplo, identificar causas importantes de abogacía pública en contra de la violencia de Estado, para visibilizar las historias que vivimos, ¿verdad? Con respecto a la violencia de Estado, y para otros asuntos que vamos a discutir próximamente. Arel, ¿puedes empezar a compartir la presentación? Vamos al primer slide. Ahí está, ¿lo ves? Sí, pero quiero decir el segundo. Rapidito, los primeros slides los vamos a pasar rápido porque queremos llegar a lo central. Pero para quienes no nos conozcan, Kilómetro Cero es una organización sin fines de lucro que aspira a un Puerto Rico donde el Estado proteja la vida, la libertad y la dignidad humana en la búsqueda de la seguridad pública y para una sociedad más justa y democrática.
Nuestro trabajo básicamente, ¿verdad? Al momento se circunscribe a la violencia de Estado, pero con una aspiración mayor, ¿verdad? Que es la de crear espacios democráticos en nuestro país para un futuro, ¿verdad? Sin autoritarismo, un futuro comunitario, un futuro donde todos podamos pensar la seguridad pública como un asunto precisamente de derechos humanos y de equidad, más allá que un asunto, ¿verdad?, de lógicas punitivas, como mencionábamos ahorita. ¿Qué hacemos en específico? Pues damos visibilidad a historias de violencia de Estado. Mayormente nos circunscribimos a la policía en este momento, aunque ya vamos a empezar a hacer nuestras documentaciones también sobre el Departamento de Corrección. Recopilamos datos, hacemos análisis con perspectiva ciudadana, con perspectiva ciudadana de salud pública y de derechos humanos. Denunciamos la violencia de Estado, especialmente la de los cuerpos policiales, como les decía. Pasamos al otro slide. Y promovemos una definición de seguridad pública que sea mucho más abarcadora que la que conocemos ahora o que estas nociones de que tener muchos policías es tener seguridad pública. Promovemos una definición que no se centre en ese trabajo policial, sino en unas bases concretas y robustas de equidad socioeconómica, de desarrollo y de derechos humanos. Apoyamos también a las víctimas de la violencia de Estado y bueno, ¿y cómo hacemos esa documentación? Pues más o menos, muchos saludos ahí que están saludándonos desde Eloísa, saludos a Modesta. ¿Cómo hacemos esta documentación? Nos comunicamos con las comunidades, entrevistamos a personas, hacemos solicitudes de datos y de información a la Policía de Puerto Rico. Llevamos 8 años haciendo este trabajo, aunque Kilómetro Cero se fundó hace 3. Pero llevamos muchos más años solicitando estos datos, analizándolos. Ahora recientemente estamos recibiendo actualmente cientos de informes de uso de fuerza y bases de datos de la Policía de Puerto Rico tras un litigio de acceso a la información que estuvimos litigando durante 2 años, pero por fin Kilómetro Cero tuvo una victoria en el Tribunal Supremo y ahora la policía está haciendo entrega de todos estos datos. También recopilamos datos de prensa y analizamos y contamos las historias. El otro slide. ¿Qué documentamos en esta base de datos que les vamos a presentar hoy? Pues algunos ejemplos documentamos el uso de fuerza, ¿verdad? Golpes, disparos, agarres de cuello, muertes por uso de fuerza policial, intimidaciones, amenazas, negligencia, intervenciones en protestas y manifestaciones. Esos son diferentes tipos de intervenciones. Ustedes conocen algunas, las más comunes son los gases lacrimógenos, las balas de goma, que son municiones menos letales, y otros asuntos, ¿verdad? Como esos, arrestos selectivos, arrestos arbitrarios, intervenciones excesivas en general por órdenes de COVID. Hemos hecho mucho de eso en este último año, intervenciones por toque de queda, intervenciones de distintos tipos. Y también podemos documentar la negligencia y el discrimen en la respuesta a las víctimas de violencia de género. Voy a dejar al compañero Ariel Emilio Alicea, quien es uno de los documentalistas en Kilómetro Cero, quien va a comentar un poco sobre el proceso de ellos como documentalistas, ¿verdad? El proceso de las entrevistas. Y quiero decir que, por ejemplo, hoy que, ¿verdad? Para poner un ejemplo, hoy que hay unas intervenciones excesivas en el área de Rincón contra unos manifestantes que están allí, ¿verdad? Protestando por un proyecto ilegal que la policía está defendiendo allí en Rincón. Pues ahora mismo hay un documentalista de Kilómetro Cero allí, está haciendo entrevistas, está buscando información para documentar estos arrestos que están ocurriendo hoy. Adelante, Ariel. Saludos, buenas tardes. ¿Me escucho bien? Sí. Principalmente conseguimos los casos para entrevistas. Como Mari comentó, esto lo vimos en redes sociales.
de redes sociales, vemos un caso, intentamos comunicarnos con una persona o algún documentalista va presencialmente al lugar y entrevistamos a la persona. Es una entrevista que siempre es de manera voluntaria y siempre la persona tiene la opción de hacerla de forma anónima. Entonces, esta entrevista la llenamos en una plantilla electrónica que tenemos y eso actualiza la base de datos general de forma automática. El otro slide, Arel. Eso es un ejemplo de cómo nosotros hacemos campañas invitando a las personas a participar en esta base de datos. Próximo slide. Lo que van a ver a continuación, ¿verdad? Les vamos a mostrar cuál es la base de datos de nuestro proyecto Evidencia la Violencia, pero queremos que sepan que, como mencionaba al principio, está el propósito, ¿verdad? De lograr esta base de datos, aparte de ampliar la cultura de datos abiertos y de acceso a la información en nuestro país, también es una herramienta, ¿verdad?, para investigación, para estudiantes, para periodistas. Es una herramienta que facilita la rendición de cuentas porque visibiliza estas historias, unas historias, ¿verdad?, que a veces se suelen borrar de la memoria colectiva o pasa el momento y la gente se olvida, ¿no? ¿Puedes pasar al otro slide, Aren? También, ¿verdad? Es una herramienta para, como decía, eventualmente ¿verdad? Para hacer análisis con datos. No es solamente nuestro trabajo, no es solamente nuestra visión, sino que se basa, ¿verdad?, en la mayor cantidad de datos que podamos analizar. Y así podemos ir estableciendo indicadores ciudadanos sobre cómo está o no mejorando nuestra democracia por vía del trabajo policial. Ya les comenté lo del pleito. Vamos a ir ahora al portal electrónico para que puedan aprender a utilizar la herramienta. Este es el portal electrónico. Dale, estás en full screen. Ok. Evidencialaviolencia.org es donde usted va a encontrar la base de datos. Como ustedes ven, allá arriba hay diferentes, si puedes señalar, Emilio, hay diferentes secciones. Este lugar web no contiene exclusivamente la base de datos, contiene diferentes secciones que son importantes, ¿verdad?, para este proyecto. Por ejemplo, no vamos a ir una por una porque no tenemos el tiempo hoy, pero en historias, por ejemplo, va usted a poder encontrar algunos testimonios directos de personas que han vivido diferentes tipos de intervenciones violentas o discriminatorias o excesivas. En videos va a poder encontrar también algunos videos que hemos hecho, pequeños documentales contando la historia, por ejemplo, de las personas que han muerto a manos de la policía y cuyos casos han quedado, ¿verdad?, en la impunidad o ¿verdad? Nunca hubo un proceso de rendición de cuentas con esos agentes del orden público y esto pasa todos los años. O sea, tan recientemente como en el 2019 y 2020 tuvimos más de una decena de casos de personas que murieron a manos de la policía. También van a ver paliques policiales, son unos análisis que hacemos periódicamente, pero vamos directo ahora mismo a la base de datos para que puedan conocer cómo se utiliza. Esta base de datos, como ustedes ven, se va actualizando, los números se actualizan automáticamente según la vamos alimentando, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algunos datos aquí que surgen de esta, ¿verdad?, de la base de datos, y es que, por ejemplo, puedes darle para el lado. Hay 63 personas que han muerto desde el año 2014 que hemos podido documentar. 63 personas que han muerto, sea a manos de la policía o bajo su custodia. Desde el año 2019 para acá, 13 de las 23 personas que han muerto por uso de fuerza de la policía no portaban armas de fuego. Es decir, más del 50%, el 56% de las personas que mueren a manos de la policía, que normalmente mueren por uso del arma de fuego,
esas personas no estaban armadas, no tenían un arma de fuego. ¿Verdad? Eso es un buen dato para cuestionar cuál es la proporcionalidad que se utiliza al intervenir con estas personas, sobre todo con fuerza letal. Vamos hacia abajo, ahí hay otros datos que ustedes van a ver también en el área de análisis, van a poder ver gráficas que se actualizan solas y que contienen toda la información sobre estos datos. Pero aquí vemos que usted en la base de datos va a buscar. Ahora mismo tenemos 3 filtros. El de intervención, ¿puedes mostrar el filtro de intervención, Arel Emilio? Puedes buscar por, ¿verdad? Intervención de protesta o manifestación, intervención general, intervención por violencia de género, intervención en crisis, que son intervenciones, ¿verdad? Con personas que están atravesando alguna crisis emocional, personas con problemas de salud mental o enfermas, intervenciones de tránsito, intervenciones franco de servicio, cuando el policía está fuera de servicio, intervenciones por orden ejecutiva de COVID. También el lugar y el género. Estamos trabajando en unos filtros actualmente que permitirán que usted busque por número de placa o nombre de la gente que ha intervenido con usted, para que vea si tiene o no unos historiales de intervenciones, sean excesivas o de uso de fuerza continuo o algo por el estilo. Vamos a poner en la búsqueda, por ejemplo, para acortar un poco esta presentación, pongamos ahí falleció, Arel Emilio, falleció, con el acento, tiene que poner el acento para que le aparezca. Falleció, nos aparecen entonces, cuando ponemos ese filtro, puedes bajar un poco, nos aparecen los 63 casos registrados por fallecimiento, ¿verdad? Fallecieron estas personas por el uso de fuerza. Vamos a uno de los casos, a observar lo que usted puede ver en cada caso de esto. Cuando le da ver caso, no les enseñaste, Arel, cómo se hace. Vira para atrás para que le des ver caso. A mano izquierda, ahí, exacto, ahí usted puede ver el caso. Y ver el caso significa que va a poder encontrar toda la información que fuimos capaces de llenar en cada caso. Este es el caso de Francisco, Arel. Sí. Este es el caso de Francisco Marrero Noa. Francisco Marrero Noa es un joven de 30 y pico de años que, ¿verdad?, murió a manos de varios policías en el año 2019. Estaba en un bar. Estos policías estaban francos de servicio, no estaban trabajando como tal, pero estaban armados con sus armas de reglamento. El muchacho se cayó, se tropezó, se lo empezaron como a vacilar, ¿verdad? Este grupo de policías, se forma una discusión, eventualmente Francisco sale del bar, se monta en su carro, se quiere retirar, él no estaba armado, no tenía ningún tipo de arma, y cuando se está retirando le dio hacia atrás al carro, le da un tiesto, una persona salió, ¿verdad? Recibió una herida leve, no le pasó nada realmente. Simplemente le cayó el tiesto ese que se movió y los policías salieron y mataron a distancia a este muchacho que ya estaba en su carro para irse, Francisco Marrero Noa. Aquí usted puede ver el relato de cada uno de estos casos. Lo va a poder ver, y otra información baja para que ellos más o menos vean detalles de la intervención, etcétera. Quiénes son los agentes, sus números de placa, dónde fue la intervención. Estos casos, Arel va a entrar en ellos un poco más a fondo ahora. Podemos virar hacia la... Ajá. Ahora vamos a ver, cuéntame, para que adentrarnos un poco más en toda la información que tenemos sobre las personas que mueren en Puerto Rico a manos del Estado. La sección de Cuéntame, que vamos a ver ahora, ahí. Voy a dejarles a Arel Emilio para que les explique cómo se puede utilizar esta parte de la herramienta que es muy útil. Gracias, Mari. Bueno,
Pues esta es la sección de Cuéntame en evidencialaviolencia.org. Se escucha mucho ruido, Arel. Disculpa. A ver. Ahora, Sí. esta es la sección de Cuéntame en evidencialaviolencia.org. Y como ya habíamos dicho, en Kilómetro Cero documentamos las muertes de personas por uso de fuerza o bajo custodia de la policía desde 2019. Desde 2019 lo hacemos de forma nosotros. Cuando la policía mata a una persona, recopilamos las notas de prensa disponibles para crear un relato y añadirlos a esta sección. Añadimos el relato con la información de la persona, de la intervención. Aquí pueden ver un ejemplo de Benjamín Omar Coto. Este fue en 2020. Tienen el relato y tienen las fuentes. En ocasiones, la familia de las víctimas se comunican con Kilómetro Cero y proveen información adicional. Entonces, para facilitar el análisis, decidimos crear un banco de datos aparte, solamente de víctimas fatales de la policía desde 2014. Cuéntame es desde 2019 en adelante y este banco de datos es desde 2014. Contamos con información de medios periodísticos, de documentos oficiales de la policía. Contamos con información de registro demográfico, que eso nos da datos útiles para identificar personas no identificadas y para verificar los casos y la información que la policía entrega. Ahora pueden ir a la página, entrar al banco de datos y les va a salir el documento. Este banco de datos consiste de 4 páginas o pestañas que pueden ver aquí abajo. Tenemos aquí la nota introductoria que explica el documento. Tenemos la lista, una lista con todas las variables que usamos, con sus definiciones, sus valores, sus categorías, porque la idea es que cualquier persona que vea esto pueda entender exactamente qué información hay presente. No debe haber espacio para interpretación. Y aquí tenemos lo que sería la página más importante, que es la de los casos de personas fallecidas por uso de fuerza de la policía o bajo custodia específicamente. Voy a bajar la página para que vean el formato. Vean que son celdas organizadas, información legible. Aquí pueden ver la leyenda de colores. Nosotros recogemos la información de las personas. Aquí, en estas variables primeras, recogemos información de diversas fuentes, como nombre, edad, sexo, fecha en que murió. De hecho, toda esta información, pueden ver aquí, toda esta información se puede filtrar. Tiene filtros para cada columna. Que si está buscando algo específico, puede seleccionarlo aquí. Los filtros los va a ver si usted descarga la base de datos. La puede descargar en File, Download, como Microsoft Excel, y le va a aparecer así. Arel, háblale de la información socioeconómica y demográfica que nos provee el parear estos datos con la base del registro demográfico. Ok, con esta información podemos ir al final entonces, no tenía ese orden. Con esta información, la información del registro demográfico, que es la información socioeconómica que sacamos, podemos ver un patrón de a quienes las policías suelen matar predominantemente. Tenemos el nivel educativo, los niveles educativos de cada persona, tenemos los trabajos que tenían. Como les conté al principio, también podemos ver las edades. Predominantemente las personas que la policía mata son hombres entre 25 años, alrededor de 25 años. Tenemos aquí en el banco de datos información importante, estos de medios, la columna J y K. Esto indica si el oficial previo a la intervención estaba o no fuera de servicio, que nuevamente usted puede filtrarlo. Y la columna K indica si la persona estaba o no armada.
siguiendo en esta línea que sale de verde, empezamos a llenar información de la policía para los casos de 2014. Tenemos 4 casos y hay que señalar que por años la policía había dicho que en 2014 solo había una persona. Identificamos 4 y uno de ellos no aparece en sus informes de uso de fuerza. Quiero enseñar otras columnas importantes. Pueden ver el nombre del oficial que intervino. Voy a bajar aquí. Solo tenemos para 2014 nuevamente. Y la columna X de uso de fuerza tenemos muchos informes. 3 de estos fueron identificados como muertes, pero en todos los informes que el equipo de Kilómetro Cero ha verificado, el oficial supervisor indica que la policía actuó dentro de ley. Eso es para todos los que hemos verificado hasta el momento. De los informes, ya eso lo dije. Por último, tenemos información de registro demográfico que nos ayuda a identificar personas sin nombre. La policía ha identificado que hay una muerte, pero nunca da información adicional, o en prensa nunca dan la información, y a validar la información que ya tenemos. Entonces voy al final. ¿Quieres comentar algo más de esta página, Mari? Bueno, lo importante de esta información, sobre todo de estos datos que nosotros extraemos de diferentes fuentes, es que podemos analizar, ¿verdad? Nosotros nunca hemos encontrado una víctima de la policía, una persona que la policía haya muerto, que sea ni un profesional ni una persona privilegiada económicamente. Prácticamente todos los casos son de personas con oficios, ¿verdad? No profesionales, o personas y sobre todo personas con niveles educativos bajos o que son estudiantes, ¿verdad? Porque son tan jóvenes las víctimas de la policía que pues algunos, ¿verdad? Eran estudiantes, como este caso de Benjamín Coto, que fue uno de los últimos. Era un joven de 25 años, luchador de lucha olímpica en Puerto Rico, miembro del equipo nacional de lucha olímpica en Puerto Rico, Benjamín Omar Coto. Y estas personas, pues como les decía, la mayoría de ellas no estaban armadas cuando fueron ¿verdad? Asesinadas por el policía o cuando el policía los mató por diferentes razones, ¿verdad? Hay veces que el uso de fuerza está justificada, pero el uso de fuerza tiene que ser siempre proporcional, razonable, legal, tiene que tener un objetivo legal. Entonces, al nosotros poder analizar todos estos datos es que nos podemos dar cuenta de que, ¿verdad? La policía no necesariamente, nuestra experiencia es que no está matando, digamos, a personas que los están tiroteando en una intervención de drogas, por ejemplo. Esos son los casos más raros. La mayoría de los casos son casos de muchachos jóvenes que la policía puede presumir que están armados, pero después de matarlos se dan cuenta que no están armados. Y pues muchachos, básicamente muchachos pobres, muchachos de comunidades marginadas, de comunidades empobrecidas o personas que están atravesando crisis emocionales, como es el caso de Anthony Maldonado Avilés. En Jayuya es uno de los casos que hemos documentado, un paciente de epilepsia al que la policía mató delante de su madre en su casa. Así que esa es la importancia, ¿verdad?, de todos estos datos. Nosotros los ponemos a disposición del público para que pueda cada quien hacer sus propios análisis y participar de la búsqueda de soluciones, ¿verdad?, al problema de la violencia de Estado. Pero realmente esa es la razón por la que lo hacemos, ¿no? Porque queremos saber por qué las personas de comunidades marginadas son las que, ¿verdad?, las que son víctimas de esto en estos casos. No son personas privilegiadas prácticamente nunca. Así que podemos, no sé si hay otra parte. Me falta algo vamos a pasar a la presentación al final. Okay. ¿Pasamos ahora a la presentación?
Sí, sí, porque eso la gente lo ve cuando... Ok, Ajá, esto fue lo que dije. los videos los pueden ver, creo que no nos da tiempo para poner el video, pero los pueden ver en la sección de videos de evidencialaviolencia.org, no demoran mucho. Así que este es el caso de Francisco Marrero Noa, que les comenté más anteriormente, ¿verdad? El muchacho que venía de comprar sus anillos de boda y estaba en un bar y lo mataron en su carro, un grupo de policías que todavía están trabajando perfectamente, armados, etcétera. No ha pasado absolutamente nada con ese caso. Pasemos al próximo slide y yo creo que pues ahí estamos, queremos ¿verdad? Tener tiempo para contestar sus preguntas, así que vamos a dejarlo aquí y los escuchamos o los leemos. Déjame ver el chat. Gracias, Mari y Arel. Ahora, si tienen preguntas, saben, pueden escribirlas por el chat, levantar la mano. Creo que aquí hay una pregunta de Yailin. Yailin pregunta que la base de datos está disponible en la página. Quiere confirmar que en efecto está en la página. Sí, la base de datos de toda la base de datos, o sea, la base de datos de todos los casos que tenemos ahora mismo documentados, que son alrededor de 200 al momento, porque esto es una base de datos al momento comunitaria, está disponible para descargarse, pero estamos realizando un esfuerzo adicional, haciendo unos bancos de datos más segmentados, ¿verdad? Para que el que esté buscando muertes por uso de fuerza de la policía, pues para esas personas preparamos esta otra base de datos que está en la sección Cuéntame, que usted puede descargar exclusivamente los casos ya pareados con registro demográfico y con otras fuentes de información, solamente de personas que han muerto en los últimos años por uso de fuerza policial. Así vamos a hacer con otros casos, es decir, con casos de manifestaciones, vamos a hacer, ¿verdad? Bancos de datos específicos para esos casos, para las intervenciones por COVID, pero bueno, en términos generales sí puede descargar ya todos los datos que tenemos, hay un botón para eso en la página web. Y bueno, ahora por supuesto estamos sumando o estamos en el proceso de procesar, analizar y sumar toda la información que estamos recibiendo entonces de parte de la policía debido al litigio que llevamos a cabo. Gracias, Mari. En lo que entra otra pregunta, yo quería saber, ya ustedes terminaron de montar la herramienta y están ahora en la fase de nutrirla con lo que está llegando de la policía. ¿Hay algún otro paso planificado en términos de divulgación de estos datos para seguir visibilizando todos estos casos? Definitivamente. O sea, nosotros lo vemos como que, ¿verdad? Lo que hemos lanzado es el proyecto precisamente, un proyecto todavía en desarrollo, porque precisamente lo que queremos es que la gente conozca de esta herramienta y que sepa que puede participar en ella. Entonces, para hacer eso teníamos que, ¿verdad? Que empezar a lanzarla. Sé que toma un tiempo en lo que las personas conocen estos proyectos, pero nosotros estamos enfatizando muchísima, gran parte de nuestro trabajo es la de el alcance comunitario, dejándoles saber a las organizaciones y ahora sobre todo que la vida está un poquito comenzando a normalizarse un poco más, pues entonces estamos yendo presencialmente a diferentes comunidades a hacer esto mismo, ¿verdad? A presentarlo, a decirles que cuéntanos tu historia para que tu historia cuente, por qué tu historia es importante, es un proceso bien poderoso ¿verdad? De acción ciudadana, decir mi historia tiene una importancia, mi historia cuenta, mi historia va a formar parte de este inventario, ¿verdad? De historias orales, pero que nosotros lo hacemos con mucha rigurosidad, tenemos unas entrevistas muy rigurosas, recopilamos también evidencia
Siempre hemos podido recopilar evidencia de todos los casos. No hemos tenido ni un solo caso de alguien que se esté inventando algo hasta el momento. Así que estamos constantemente trabajando en eso. Esa es una de las partes más importantes. Después de la parte técnica, lo importante es que la gente empiece a relacionarse con su herramienta, porque esta información es de la gente, es nuestra, es del pueblo, y queremos que diferentes comunidades interesadas se apoderen de esta herramienta. Súper. Y tengo otra pregunta, porque no veo todavía manos levantadas ni preguntas en el chat, así que yo sigo por acá preguntando. Sé que ustedes tienen alianzas con otras entidades que trabajan, ¿verdad?, este tema en otras jurisdicciones, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Me gustaría saber, qué proyectos que tienen planificados, ahora que tienen esta herramienta ya lista, y también me gustaría saber si hay ejemplos, casos de éxito, de logro, de que después de herramientas como esta se han cambiado cosas para bien en esas otras jurisdicciones. Bueno, definitivamente tenemos amistad, colaboración, ¿verdad?, de trabajo con varias organizaciones que nos han ayudado inmensamente a aprender a realizar este trabajo, ¿verdad? Y a ideas, a tener ideas. Esta herramienta, por ejemplo, las personas de Witness, que es una organización internacional que se dedica a promover que las personas graben las violaciones de derechos humanos, ellos nos han ayudado inmensamente a entender la importancia, ¿verdad?, de este tipo de herramientas. En Estados Unidos hay muchos grupos que han creado diferentes tipos de bases de datos públicas para adelantar estas causas. Y han sido muy importantes, ¿verdad?, su modelaje para nosotros. Ustedes deben saber, ¿verdad?, que en Estados Unidos está muy adelantada la lucha por la rendición de cuentas de los oficiales del orden público. Está muy adelantada la discusión sobre qué tipo de seguridad pública queremos, qué tipo qué no queremos. Están hablando ahora mismo sobre por qué seguir financiando la militarización, por qué seguir financiando el acercamiento punitivo, cuando las comunidades pueden utilizar esos recursos, ¿verdad?, para fortalecerse, para tener más servicios que promuevan una mayor equidad y que haya menos necesidad entonces de recurrir a negocios ilícitos o violentos. Así que eso ha sido una gran inspiración. Tenemos ahora mismo una colaboración con el grupo Human Rights Analysis Data Group en California. Ellos nos están dando toda la asistencia técnica para nosotros poder manejar y recoger estos datos de estos miles de documentos que la policía nos tiene que entregar, ¿verdad? Nosotros tenemos básicamente ahora más información que la que tiene el monitor federal de la policía, o vamos a tenerla cuando la policía termine de entregarnos estos informes. Así que definitivamente no podíamos hacerlo solos, necesitábamos esas alianzas, y este grupo que se especializa en manejo de estos datos para causas de derechos humanos están, ¿verdad?, felizmente se han aliado a nosotros y estamos iniciando esa colaboración. Por otro lado, también somos parte de la Red Global contra la Violencia Policial, que es una gestión latinoamericana mayormente. Ahí estamos países de organizaciones de Colombia, de Perú, de Chile, de España también, pero mayormente de países latinoamericanos, Ecuador, etcétera. Esa red la seguimos fortaleciendo, ¿verdad?, para que podamos aprender los unos de los otros. Ellos también tienen herramientas como estas. En Colombia, por ejemplo, hay herramientas como esta, en Chile también, pero honestamente no es por nada. No he visto en ninguna de esas bases de datos, he visto la riqueza que ustedes van a encontrar en la nuestra. ¿Por qué? Porque la nuestra tiene los relatos completos. Normalmente estas bases de datos te dan, ¿verdad?, un dato aquí, un hombre de tal edad que murió en estas circunstancias, pero no te dan el relato de la persona o del testigo o de la persona sobreviviente, ¿verdad?, el familiar que sobrevivió
Así que esto yo pienso, ¿verdad?, que tiene un componente periodístico, un componente de relatar estas historias orales, ¿verdad?, que es muy importante y que distingue a nuestro proyecto de todos los demás. Esto no es solamente datos. Ustedes vieron que en cada caso usted puede entrar y puede leer la historia. Y además nosotros utilizamos el periodismo, ¿verdad?, para promover nuestras causas. Así que estas historias, estos testimonios terminan, ¿verdad?, los más dramáticos y los que, ¿verdad?, tenemos la capacidad de abundar en ellos, terminan siendo documentales, terminan siendo historias escritas, podcasts, diferentes formas, ¿verdad?, de llevar estas historias al público para que se unan, ¿no?, a estos reclamos. Gracias, Mari. No veo preguntas. No sé si hay alguna mano levantada que yo no estoy viendo. Si alguien quiere comentar, conocer algún detalle adicional. Si no, pues... aquí me está comentando el compañero Luis Avilés, que está por ahí, y él es el director de investigaciones de Kilómetro Cero, a quien saludamos. Me dice que les recuerde que uno de los grandes, ¿verdad?, una de las recientes victorias que tuvimos utilizando esto de los datos y el análisis que hacemos fue precisamente lograr que la Policía de Puerto Rico eliminara recientemente la categoría de crimen pasional dentro de sus estadísticas. Es algo que venimos promoviendo desde 2019, y con un informe que hicimos en aquel momento sobre los feminicidios en Puerto Rico, y ahora este año, en marzo, con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, publicamos un análisis que se llamó Las cifras inútiles de los crímenes pasionales. Fue un análisis dirigido por el doctor Avilés, ¿verdad?, que menciono aquí, y es un análisis estadístico sobre la inutilidad absoluta de esa categoría, y promoviendo, ¿verdad?, solicitamos en ese análisis, y luego con una serie de cartas y comunicaciones que hicimos a diferentes funcionarios, que se eliminara por fin esa categoría, porque lo que hace es perpetrar, ¿verdad?, la misoginia, el discrimen, tanto, ¿verdad?, en la prensa, en la conversación pública, hablar de crímenes pasionales como si matar fuese una pasión, ¿verdad? Y eso, tuvimos esa victoria, pues la policía inmediatamente, ¿verdad?, después del 8 de marzo, pues no lo anunciaron públicamente, pero ya vimos que dejaron de utilizarlo en sus informes estadísticos, esa categoría. Así que eso es solo un pequeño ejemplo, ¿verdad?, de las cosas que hemos ido logrando con el tiempo, dándole importancia a esta cultura de datos abiertos y, por supuesto, al análisis, ¿verdad?, porque para eso está. Y de visibilizarlo, de que no queden cosas como cuentos aislados y que al final uno no sepa realmente qué pasó, cuántos hay, porque cuando los ves todos juntos puedes ver realmente la magnitud del problema. Y también, y cuando mencionaste ahorita de los relatos, que también son súper importantes para que dejen de ser simplemente datos fríos, sino ver el lado humano de todo esto. Sí, exacto. No sé si nos quedará tiempo y no hay más preguntas, podemos presentar el video, que lo que dura son 3 minutos. Si hay alguna otra pregunta, pues estamos disponibles, por supuesto, y por supuesto también en nuestras redes sociales, en nuestro email que presentamos ahí. Pero entonces nos puede dar tiempo para pasar el video. Uno de ellos. Adelante. Gracias. Full screen. Según me cuenta Winnelia, el lugar ya estaban por cerrar. A mi hermano le dio como que quería fumar y va adentro del local, pero
se tropieza y 3 personas que estaban en una mesa se comenzaron a burlar de él. Ellos no estaban vestidos de policía, estaban vestidos de civil, estaban bebiendo y tenían sus armas de reglamento. Y entonces ahí Wisnelia va donde ellos y le tira un trago y le indica que no se burle. Entonces ahí es que empieza la discusión. Entonces ahí es que sale el tercer hombre que estaba en la parte de atrás, le empieza a golpear a mi hermano. Sale uno de la mesa y le da a mi hermano también. Dios mío, ¿qué es esto? Después nos reunimos en casa de mami y papi para decirle la noticia. Ellos completamente se destruyeron. La persona que mató a mi hermano fue cruel, definitivamente fue un homicidio y se va a saber la verdad del discrimen, la brutalidad policíaca que hicieron, el uso de fuerza que no era necesario. Gracias, Mari. Gracias, Arel, por tan excelente e importante trabajo y por su tiempo hoy. Y ya tienen una invitación de Modesta para ir a Loíza a presentar la herramienta, Modesta Irizarry. Después podemos ponerlas en contacto. Sí, claro que sí. Quiero, sí, antes de terminar, quiero invitarles a la audiencia que nos den su retroalimentación sobre el webinar de hoy, llegando la forma que vamos a compartir por el chat, vamos a compartir un enlace. Su retroalimentación nos ayuda, obviamente, a mejorar nuestros webinars y nuestros eventos, así que lo agradecemos. Y estoy viendo mi libreta, a ver qué más debo decirles antes de cerrar. Vamos a compartir este video, este webinar en nuestro website y también ahí van a poder ver webinars anteriores. También vamos a compartir el enlace para que lo tengan. Y en los próximos semanas, meses, vamos a anunciarles los próximos webinars de esta serie de Fondo Adelante. Así que con eso los dejo. Nuevamente, Mari y Arel, muchas gracias. Y a toda nuestra audiencia, gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buen día.